pues en donde se encuentra alguien y necesita como estímulos para hacer una exposición, pues alguien hace como este relato que habla de cómo en los 20 los museos miraban hacia el ciclorama y las ferias mundiales y pues que el objetivo eran entornos realistas para las colecciones y por eso se realizaban, por ejemplo, dioramas. Y bueno, más adelante en la década de los 30 hasta los 50 pues como con todo el auge de la Bauhaus y en nuevos campos como el diseño industrial y el fotoperiodismo, se empieza a inventar el cubo blanco, ¿no? O sea, unos pues, lo registran después, pero bueno, como que aquí están los antecedentes del cubo blanco y como aquí dice el autor, ¿no? El objetivo eran entornos neutrales que ordenaran el mundo de acuerdo con la precisión de los libros de texto. Y ya más adelante, en los 60s y 70s, se recurre a la psicología educativa y el activismo político para diseñar espacios de aprendizaje activo. Eh, y bueno, más cercano, pues en los 80s y 90s se busca el multiculturalismo, la tecnología informática y los modelos de equipos de negocios. El objetivo eran entornos multisensoriales que pudieran transmitir múltiples puntos de vista. Esto también como regresando a, pues como a algunas sugerencias que hacen algunos autores sobre dónde empezar a pensar una exposición, ¿no? Este, y bueno, o sea, un poco como yéndome por otra, como por otra rama, yo en realidad en las exposiciones que he trabajado nunca, como que el problema nunca ha sido encontrar un objeto de estudio para la exposición o una fijación que dé pie al desarrollo de la exposición, ¿no? Entonces, hablando de este caso en específico, pues voy a hablar, o sea, para hablar un poco sobre el desarrollo de una exposición, voy a poner el ejemplo de esta exposición que les digo, que se llamó Cartografías Ocultas. Bueno, se llama porque todavía falta que se presente en otra sede. Y bueno, o sea, en esta exposición, yo y el cocurador con el que trabajé, nos interesamos de repente en esta pieza específica. Eh, es una obra de Felipe Ehrenberg que se llama Arriba y Adelante, y si no, pues también. Y esta obra, pues ya la teníamos registrada, pero nos reencontramos con ella en una exposición en el MUAC, que fue sobre el Salón Independiente, que se llevó a cabo en los 70s. Bueno, uno de los salones independientes, que hubo tres. Y bueno, esta obra nos pareció muy interesante como por varias razones, ¿no? Mi colega, el cocurador, trabaja más con temas de literatura, él está haciendo un doctorado en literatura y le interesaba mucho el tema como de esta obra sobre cómo estaba compuesta como por una especie de código, ¿no? O sea, esta obra específicamente son 200 cartas o bueno, alrededor de 200 cartas que manda Felipe Ehrenberg de Inglaterra a México y que en conjunto pues constituyen como un mensaje que de otra forma no podría circular, ¿no? Es un mensaje de denuncia, es una crítica al gobierno, pues es una crítica a cómo el gobierno de la época, a cómo esa administración está usando México 1970 como un poco como aparato para distraer a la población y está tratando como de evadir ciertas responsabilidades que tiene a través de este espectáculo, ¿no? Sin clavarme mucho en la pieza, pues en realidad como que nos había interesado mucho esta pieza y esto nos llevó a interesarnos pues en el movimiento al que perteneció la pieza, que es el arte correo. Entonces, pues nada, como también es importante dentro de una exposición como pensar si existen exposiciones similares en el mundo, este, encontrar dónde y encontrar a qué escala, ¿no? Porque pues también es importante que una exposición nunca, que siempre diga algo único y que siempre pueda aportar algo nuevo. Entonces, encontramos que existía esta exposición del 2011 que curó Mauricio Marcín y que se presentó en el Museo de la Ciudad de México. Pues, excelente exposición porque también pues estuvo a cargo de un muy buen curador que es Mauricio Marcín.
y tratamos de entender qué nos interesaba a nosotros que estuviera un poco afuera de esa exposición o que dijera algo distinto a ella. Eh, entonces, pues bueno, hicimos, un paso atrás, encontramos una convocatoria que nos pareció interesante, que fue la convocatoria de La Postal, de Terremoto, la revista, que pues Terremoto tiene su propio espacio de exposición y había lanzado una convocatoria para, bueno, la lanza todos los años y decidimos aplicar pues a esa convocatoria, ¿no? Es una convocatoria que da muy pocos recursos, pero pues bueno, que tiene el nombre de Terremoto, que es una revista de gran importancia y de gran relevancia en temas de arte y cultura, y nos interesó esa convocatoria en ese momento, ¿no? Entonces, esto, o sea, voy a enseñar un par de documentos como también para dar un poco de luz sobre cómo funcionan estos procesos de aplicación y de formulación de propuestas. Este, que por cierto, todo esto lo voy a subir bueno, en una carpeta que la voy a compartir más adelante. Entonces, pues este fue como el primer brief que hicimos para esta exposición, ¿no? Y un poco contestando esta pregunta de cómo, o sea, de cómo cambia una exposición de otra que existe y que es similar. Pues a nosotros nos interesaba mucho trabajar con material de archivo. Entonces hicimos una propuesta que se enfocara más en los archivos de los participantes de este movimiento artístico que se llamó el Arte Correo, y no tanto en las obras finalizadas de Arte Correo. Entonces propusimos una exposición que revisara dos archivos, que es bueno, el archivo del Museo del Carrillo Gil, y el Museo del Chopo, porque ambos museos habían hecho exposiciones al respecto. Entonces presentamos como un resumen más o menos breve sobre la exposición, un par de imágenes, un presupuesto y pues nuestras semblanzas, ¿no? A lo largo del taller voy a ir enseñando como varios documentos pues que también pretenden como que pretenden explicar cómo va cambiando un pitch o una propuesta y cómo de repente se va nutriendo más y se va haciendo más grande, ¿no? O sea, aquí era algo como muy prematuro, y muy básico. Y entonces, pues bueno, o sea, en el momento de hacer todo este trabajo, empezamos a buscar a participantes de este movimiento del arte correo y logramos entrevistar a un artista que se llamó César Espinosa. Nos reunimos con él. Es un genio, es un artista increíble pues que falleció apenas hace unas semanas. Y al reunirnos con él, él nos llevó un montón de material de su archivo y nos dijo pues, que nos lo regalaba porque no sabía a quién le iban a interesar esas piezas o o sea, qué tipo de vida podía tener ese archivo, pues hoy en día, ¿no? O sea, como que él decía, yo probablemente me muera pronto y no sé si quien encuentre estos documentos y este archivo lo encuentre interesante, y pues le asustaba el riesgo de que se perdiera todo ese archivo, ¿no? Entonces, como que bajo ese impulso nos regaló el archivo. Y eso pues nos dio a nosotros como una responsabilidad mucho más grande, ¿no? Y pasamos de pensar en esta exposición este, pues como de medio bajo presupuesto y no tan ambiciosa, a decir, bueno, vamos a hacer una exposición más grande. Entonces de ahí empezamos a pensar en, pues, o sea, esto fue lo que nosotros seguimos. No es que haya una ruta correcta, pero dijimos, bueno, si nos interesa hacer una exposición más grande, hay que hacer una lista de material, de potencial material a exhibir, encontrando dónde existe ese material, cuáles son las particularidades de todas estas obras y cómo se puede exhibir entre sí, qué relaciones se pueden tejer entre ellas. Y también pues nos interesaba encontrar una sede, ¿no? Entonces, pues también nos pusimos a buscar varios lugares que pudieran exhibir esto. Y a partir de esto hicimos este documento,
que ya agarró más forma, ¿no? Entonces este documento se lo presentamos a 3 instituciones, igual como para enseñarles un poco así a detalle la estructura del documento, pues, o sea, lo tratamos de hacer un poco llamativo, que tuviera algo de diseño interesante. Y bueno, le metimos o sea, hicimos un resumen que hablara de el argumento central de la exposición, como de las inquietudes curatoriales que estaban detrás de ella. Y luego, ya al momento de empezar a hacer nuestras listas de obra tentativas y todo esto, pues como que empezamos a vislumbrar ciertos núcleos curatoriales, ¿no? Entonces encontramos que dentro del material que estábamos reuniendo y que estábamos empezando a identificar, habían directorios artísticos, o sea, bueno, o sea, también como para contextualizar, porque tal vez estoy dando cosas por sentado, pues el arte correo es un movimiento que se da entre los 70s y 80s principalmente, y que consiste en crear una red como alterna y una red disidente como de los circuitos oficiales del arte, en donde los artistas pudieran intercambiar, exhibir y circular arte, ¿no? Entonces, pues los artistas como que de este movimiento se apoderan de la infraestructura postal, o sea, usan el correo para empezar a distribuir arte, ¿no? Como que es un movimiento muy revolucionario en ese sentido, porque dicen, ya no necesitamos de las galerías, ya no necesitamos ni a los curadores ni nada, y solo vamos a usar nosotros el correo postal para generar esta red de mensajes estético-políticos, ¿no? De mensajes artísticos. Entonces encontramos dentro de estos archivos un montón de directorios que tenían los artistas y que estaban pensados específicamente para intercambiar piezas de arte correo. Y eran directorios pues que hablaban un montón de este tema, porque pues de repente en los directorios había direcciones de gente, pues no sé, en Sudáfrica, o había gente en Indonesia, o sea, había una red realmente global de gente que estaba compartiendo mensajes en todo el mundo, ¿no? Y luego encontramos también todas estas convocatorias e invitaciones que circulaban entre los mismos artistas para armar eventos de arte correo. Encontramos también boletines y circulaciones periódicas que consistían en pues, publicaciones que hacían los mismos artistas, que se distribuían entre ellos y que como que daban cuenta de lo que estaba pasando en el arte correo. Entonces se convertían un poco como en registro de, pues de cómo se estaba viviendo el arte correo, ¿no? Em, y, em, ay, perdón. Y luego, y bueno, y luego también encontramos como manifiestos y textos programáticos en donde los mismos artistas hablan de qué va a regir este nuevo movimiento artístico. Y bueno, finalmente, como todos estos elementos que hablan o sea, que revelan mucho sobre la materialidad del arte correo, ¿no? O sea, había sobres, sellos y estampas. Entonces encontramos todo eso y decidimos que esos iban a ser los núcleos curatoriales. Más adelante cambiaron, pero el punto es que de repente el empezar a reunir obras y empezar a reunir el material que potencialmente se puede exhibir, pues puede ayudar a encontrar categorías y empezar a darle como un tipo de narrativa a la exposición. Y bueno, presentamos los objetivos, la pertinencia, que a las instituciones pues, siempre les importa como saber por qué es importante hablar de lo que la exposición va a tratar. Y, y bueno, finalmente incluimos también como como un cronograma muy tentativo, con estas fases de desarrollo. Era una primera fase de investigación, y de como formulación de la propuesta definitiva. Luego había una segunda fase de curaduría y museografía. Y luego había una tercera fase que era de producción y desarrollo, y era tanto producción museográfica como, o sea, todo lo que iba a componer la sala de exhibición, tanto eso como los materiales gráficos, ¿no? La hoja de sala, y pues también si se iba a producir algo de obra específicamente para la exposición, también entraba en esa parte, y ya finalmente exhibición y programa público.
y pues ya al final presentamos un presupuesto un poco más, más alto que el anterior y algunas especificaciones, ¿no? Em, y al final, pues como la lista de obra o bueno, de artistas que teníamos pensados para exhibir, y nuestras semblanzas y las de el equipo o los otros miembros del equipo que ya teníamos contemplados. Este, entonces, digo, como que quería terminar con este documento porque es como una primera fase de un pitch, ¿no? En las próximas sesiones les voy a enseñar cómo evolucionó porque de repente, pues, por ejemplo, el presupuesto se vuelve muchísimo más, o sea, bueno, entramos como más a profundidad en términos del presupuesto, el cronograma se vuelve más elaborado y todos los elementos como iniciales que estamos aquí como arrojando van teniendo muchísimo más forma y se van volviendo más ricos de cierta forma, ¿no? O sea, porque aquí solo son unas primeras intenciones. Pero creo que como que valía la pena cerrar con porque pues al final fue como el primer elemento con el que convencimos a alguien. Este documento se lo mandamos a 3 instituciones eh, y bueno, el Museo de la Filatelia de Oaxaca nos contestó luego y pues aprobó la exposición. Entonces también o sea, bueno, me parecía como interesante cerrar esta primera sesión con eso, porque bueno, en las próximas sesiones, además de dar ejemplos de otras exposiciones que también se llevaron a cabo en archivo y en otros lugares, como les dije, me voy a centrar más en los procesos de esta exposición y y pues bueno, es como una forma de introducir a lo que más adelante voy a platicar. Y bueno, nada, quería cerrar con eso y también pues escucharlos. De nuevo, perdón por las dificultades técnicas, pero bueno, la próxima sesión va a ser más fluida. Y nada, pues, o sea, me gustaría también escuchar como qué les interesa sobre este mundo de producción y gestión de exposiciones. También si ustedes han tenido como algún tipo de experiencia en este medio y también, pues no sé, digo, son pocas sesiones, pero si esperan aprender algo en específico del taller, también como para yo encontrar herramientas suficientes y como para tratar de alimentarlo más por ciertas áreas, más que por otras. Bueno, yo soy parte de un proyecto slash empresa, aunque todavía no es tan empresa porque todavía no podemos lograr esa parte como de sustentabilidad financiera, pero se llama FT Lanza y nos enfocamos mucho en trabajar con artistas emergentes, sobre todo en la región del Bajío. De hecho, mañana vamos a dar un taller de los que damos dentro de Lanza, pero o sea, este tema nos interesa mucho porque justo dentro de la parte de poder construir junto de la mano a los artistas su trayectoria y poder crecer un poco a la par de ellos con su trayectoria, pues está la parte de la difusión de su obra. Entonces, a través de las exposiciones, digo, las redes obviamente siempre son un gran apoyo, pero buscamos hacerlo sobre todo por medio de exposiciones que a diferencia, por ejemplo, de la que nos muestras como ejemplo, pues no tienen como un eje temático, digamos, como los núcleos curatoriales, digamos, están más enfocados en pues selección de obra que sea comercial y para la venta, ¿no? Y sobre todo para la difusión del trabajo de estos artistas y a lo mejor conectarlos pues con una colección particular o pública, con algún curador que después los invite a alguna muestra en algún otro lado o en alguna otra institución. Pero justo también
es como el lado de las exposiciones que hemos abordado y que también nos interesa como seguir construyendo, pero, o sea, como hacer la diferencia que no solo sea comercial y que no solo sea para la venta, sino que también tenga, no sé, por ejemplo, para el artista, pues un aprendizaje en cuanto a que conectó su obra con una temática o tuvo un aprendizaje por medio del curador que invitamos, etcétera, ¿no? Entonces es un poco de la experiencia y el por qué estamos en el taller. Ah, ok. Lex, ¿verdad? O Alexandra. Sí, Lex. Ah, súper. Sí, justo había visto sobre el proyecto y me parece súper interesante y me parece muy necesario. Este, digo, esta exposición en sí no tenía fines comerciales y pues un poco pudo ser sustentable a partir de becas. Yo específicamente como en el momento como de producción de exposiciones, donde he adquirido un poco de experiencias en becas, pero pues es un mundo un poco pantanoso porque nunca hay garantía y siempre tienes que estar a la espera de si dan la beca o no, y a veces las instituciones no tienen suficientes recursos. Entonces, para mí todo, o sea, como todo el tema de hacer sustentable, como el exponer obras de arte que no tengan fines necesariamente comerciales, pues me parece también como un tema eh, pues con muchas vertientes a descubrir. O sea, yo tampoco lo tengo claro. En las próximas sesiones planeo hablar un poco de cómo se hizo sustentable esta exposición y otras. O sea, como que hay varios esquemas. Está el de patrocinios, que no implica, o sea, que sí tiene como algún tipo de dinámica comercial, pero que no implica vender la obra como tal, sino pues solo darle cierta exposición a una marca o a alguien. Entonces creo que este tipo de estrategias pueden ser útiles, pero también creo que pues hay muchas redes que se están formando que ayudan a promover el trabajo pues de artistas que no tienen suficientes plataformas de exhibición. No sé, por ejemplo, se me ocurre, aquí en la Ciudad de México existe pues primero era solo una plataforma como una base de datos, pero ahora es una aplicación que se llama Onda MX, que creo que ya está fuera de la Ciudad de México. O sea, ya también sé que está en Monterrey y en Guadalajara, pues no sé qué tan activa esté, pero supongo que ya tiene un pie adentro. Y a lo que voy es que de repente este tipo de iniciativas pueden ayudar un poco pues a darle más visibilidad al trabajo de todas estas artistas, y tienen más que ver como con un impulso autogestivo. Pero bueno, siguiendo un poco en lo mismo, o sea, me sigue pareciendo un tema interesante y también pues me gustaría aprender de ustedes porque pues yo mismo ahorita estoy trabajando con un artista, y o sea, estamos haciendo un proyecto que probablemente vaya a ser una exposición, y pues estamos un poco atorados en esa parte de generar un proyecto artístico que no tenga como que venderse y que tengamos, o sea, que no tenga que sacrificarse por satisfacer, ciertos intereses comerciales, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues nada, feliz de compartir contigo porque estoy un poco con las mismas inquietudes. Ay, muchas gracias. Pues invitado al taller de mañana también. Sí, 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 seguro. Hola, yo soy Santiago, soy diseñador y también fotógrafo y bueno, estuve colaborando hace ya rato con Pedro en una exposición en Archivo, El Contributo, Sí, sí, y, sí. y digo, gran espacio Archivo, la verdad, sí, era un muy buen lugar. Y a mí lo que me interesaría, y creo que está muy interesante, es como las relaciones públicas en el arte, ¿no? Y cómo juegan como un papel estratégico al momento de armar o sea, en tu experiencia armando exhibiciones, cómo
cómo se mueven los diferentes actores en el mundo de las exhibiciones, ¿no? Pues sí, o sea, igual más adelante, Digo, hiciste un diagramita del curador, ¿no? Y todas las relaciones que tiene, ajá, pero no sé, o sea, creo que hay como unas muy clave que me gustaría, como, no sé, tal vez conocer más a detalle. Ujú. pues sí, o sea, dices como específicamente las que tienen que ver justo como con prensa y relaciones públicas y eso. Sí, 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 porque creo que también es muy clave, ¿no? Digo, no sé si tú tengas como Sí, un... pues digo, también como en la tercera sesión está, o sea, una vez que, como ya en la parte de el inicio de la exposición, pues creo que es muy importante también pensar en esas cuestiones de relaciones públicas. Em, lo que nosotros hicimos para esta exposición en particular fue como generar distintos materiales que funcionaran para, o sea, como para distintos objetivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el documento que les enseñé ahorita al final, pensamos específicamente qué necesitaría saber esta institución, o sea, un espacio expositivo sobre la exposición en el momento en el que se encontraba, ¿no? O sea, que no había tanto desarrollo, ¿qué les podemos decir en aquel entonces? En cuestión como de relaciones públicas y prensa, desde un poco antes de que inaugurara la exposición, pues hicimos un boletín como bastante completo, como un press kit, sobre la exposición y la verdad fue así, estarle pidiendo a amigos como contactos o sea, una amiga me pasó una base de datos bastante buena que tenía de contactos a los que les puede interesar la exposición. Entonces, pues así uno por uno, para que tampoco fuera que les llegara así de 200 mails, pues los fuimos contactando, les mandamos el kit de prensa, o sea, lo que pensamos fue en hacerle como la información muy digerible para ellos, ¿no? Entonces, en lugar de mandarles un PDF de 30 páginas o algo así, mandamos algo en donde viniera como de forma muy, muy sintética de qué se trataba la exposición, qué artistas participaban, o sea, como igual les digo que más adelante planeo enseñar ese boletín de prensa porque al final sí funcionó un poco en comunicar las ideas básicas de la exposición y que a quien le interesaba hablar sobre ella, pues la exhibieran en sus plataformas, ¿no? Entonces, pues eso ayudó a que saliera la exposición en Terremoto mismo, en Arte Shock, en el Canal 11, no sé, como que en medios un poco de todo tipo, pero pues sí, es esa cosa como de, pues es que es una chamba gigante, ¿no? Por eso... Es demasiado, ¿no? O sea, Ah, exacto, y es hasta recolectar toda la información y luego la gente como de relaciones públicas de los museos pues ya conoce a todos estos, o sea, ya conoce a gente del Canal 11 o del Canal 22 o de donde sea, ¿no? O de código, y entonces pues es hasta como un poco estrechar esos, o sea, como armar esos vínculos y todo. Entonces, pues la verdad es que es de lo que más, o sea, bueno, no es de lo que más chamba requiere, pero sí fue como una tarea que no nos imaginábamos que absorbiera tantas energías, ¿no? Y que sí es muy importante, porque al final eso hace que de repente alguien que vio en tal medio la exposición, pues se entere y la jale para algo más y así. sí. Entonces sí, creo que eso es súper importante platicarlo y como ahora sí que tallerear y como hablarlo entre todos nosotros, también entender cómo nos podemos comunicar mejor en ese sentido, ¿no? O sea, qué tipo si de repente estos medios están recibiendo un montón pues es como cuando uno aplica becas o a otro tipo de convocatorias, si están recibiendo muchas entradas, ¿cómo, pues cómo hace uno para que la suya, pues no se pierda entre tanta información, ¿no? Y si sea atractiva y si pueda comunicar bien lo que está tratando de decir. Y pues bueno, o sea, eso por un lado y por el otro, así conseguir bases de datos que es desde conocidos, así hasta meterse a la página de no sé qué y ahí sacar el correo y bla, 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 bla. Entonces, como hacer tablas y, Mm. pues sí, todo eso se los voy a enseñar más adelante, pero
pero sí es como una parte muy importante y pues sí, qué bueno Ujú. que lo menciona Santiago, sí. Y bueno, no sé si alguien más quiera comentar algo. Yo nada más sobre lo que te preguntaba Santiago, creo que también sobre la práctica es bien importante que como saber que sigue siendo, o sea, este círculo de artistas, curadores, exposiciones, sigue siendo como un círculo muy cerrado. Y en la medida en que tú estés en los lugares correctos, te vas a encontrar a la gente correcta, ¿no? O sea, estar en exposiciones, estar en los museos. Por ejemplo, aquí León, pues es una ciudad pequeña y siempre que vas a los eventos artísticos, o sea, inauguraciones de exposiciones en museos, galerías, conciertos, te encuentras a la misma gente. Y a lo que voy con eso es que justo en esos lugares es donde aprovechas para hacer este tipo de relaciones como públicas off the record, ¿no? Donde platicas como de tu proyecto, de tus exposiciones, de en lo que estás trabajando y luego se empiezan a generar de manera un poco más orgánica esas conexiones. Por lo menos en nuestra experiencia nos ha pasado mucho, digo, a lo mejor también aprovechando porque León es una ciudad pequeñita, pero nos ha funcionado de esa manera. Sí, pues sí, bueno, sí, de acuerdo. Digo, nosotros incluso, o sea, porque ahorita estaba hablando como de relaciones medio impersonales, que es un mail de alguien que no tiene cara para nosotros, bueno, o sea, que todavía no sabemos quién es exactamente, o sea, alguien que está atrás de una pantalla, pero pues en realidad también hubo algunas relaciones que tienen que ver con esas dinámicas que tú dices, ¿no? O sea, por ejemplo, pues no sé, tuvimos difusión de parte del PAC y fue, digo, en parte porque ya habíamos aplicado antes al PAC algunas cosas y así, pero también por estar hablando con el equipo del PAC y pues con otras personas. Y digo, igual iba a decir una obviedad, pero, o sea, pues es un reto, pero también tiene su parte como pues tiene su parte sencilla que es que si al final hay afinidades entre, pues entre tú y el interlocutor con el, o sea, al que te estás dirigiendo, que es probable, pues entonces luego esas relaciones se dan con, con mayor fluidez, ¿no? O sea, en términos de otras redes que a veces uno tiene que construir, pues al final, si estás un poco unido como por las mismas inquietudes y hay intereses en común, luego eso hace que sea más fácil. Pero pues sí, como dices, es como mucho de estar separando así en donde pues están esos sujetos que pueden ayudar a tejer otras redes. Pues bueno, pues muchas gracias por conectarse eh, y, y prometo que la próxima sesión no va a haber este tipo de fallas. Y les voy a mandar por correo bueno, les voy a mandar esta presentación y les voy a mandar la parte de la bibliografía de lo que enseñé ahorita. Y pues también si hay algo de lo que les estoy mostrando que crean útil y que les interesa que les envíe, pues también estamos ahí en contacto por correo. Y también los invito a, digo, en modalidad de taller, pero también como muy Montessori, por así decirlo, pues a pensar en como en estas cosas, porque creo que estaría bueno iniciar la próxima sesión hablando un poco de estas ideas sobre cómo empezar a echar a andar una exposición, si tienen ideas al respecto. Entonces, pues bueno, como los invito a pensar en estas cosas para que al inicio de la próxima sesión discutamos un poco respecto a estas ideas, este, pues en la primera parte. Y bueno, pues muchas gracias a todos por unirse y pues bueno, me despido y buenas noches a todos y todas. Gracias. Gracias.
Gracias. Gracias, adiós. Nos vemos. Pedro, ¿quieres que te envíe la grabación? Ay, sí, sí, sí. Me pasas tu correo y mañana te la mando. Sí, sí, sí. Sí, 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 mil gracias. Va.